Amén. Pues sí, Señor, esta tarde te damos gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, Dios, porque como tu palabra dice, que bueno es estar juntos y en armonía, Señor, como hermanos. Padre, esta tarde te damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por estar aquí, Señor, en medio de nosotros. Padre, esta tarde te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor, que agarremos, Señor, este tema, Señor, de ese taller que va a dar la psicóloga Adriana, Señor. Habla a nuestro corazón, trae una esperanza, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Solo tú mereces, Señor, toda la honra, Padre. Y nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos este tiempo, Padre, de edificación. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muy buenas tardes. Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo, por las personas que por primera vez, por segunda vez, por tercera vez estén aquí, pues son muy bienvenidas. Damos gracias a Dios por sus vidas. Estos talleres que los comenzamos hace año y medio, no fuera posible si cada persona no estuviera en este lugar. De verdad que su presencia es hermosa y podemos compartir estos momentos juntos. Yo quiero decirte que la Biblia, ¿no? Y esperemos que haya una palabra que va a tocar tu corazón, que va a hablar a tu vida, que va a hablar a la mía y que bueno, estamos aquí para esto, ¿verdad? Gracias por cada vida. Les pido su amabilidad y amor, los que puedan abrir sus camaritas. Nos daría mucho gusto interactuar con ustedes, aunque sea de manera física. Y si me levantaran su manita y me dijeran si es por primera vez que están aquí, para darles la bienvenida, saber de dónde vienen y qué gusto es tenerlos por acá. No sé si hay una persona que nos visite por primera vez en estos talleres. Levanten su manita. Lorena Pérez Cruz. Bienvenida, Lorena. Qué gusto tenerte aquí Gracias. esta tarde. Muy bien. Angélica García. Qué bien que estás aquí, Angélica. Qué gusto que hayas escogido este tiempo. ¿Alguien más? La Gracias. psicóloga y pastora perdón, ya se me cruzaron. Alejandra, perdón, qué bueno que estás acá. Ella es de Coatzacoalcos, Veracruz, y qué bueno que está con nosotros. ¿Alguien más? Veo a Liz Treviño. Bienvenida, Liz, qué gusto que estás aquí con nosotros. ¿Alguien más? Fuente de Amor, por ahí hay una persona que está con nosotros. Bienvenida. La psicóloga Estela Frías desde Argentina, qué gusto. Hay otros que están ahí, pero no sé de dónde son, pero qué bueno que está Estelita por acá. Alguien más que está con nosotros en esta tarde. Muy bien, y todos son muy bienvenidos. Damos gracias a Dios, repito, por sus vidas y qué bueno que nos acompañan y vamos a aprender juntos en esta tarde. Muy bien, para dar inicio rápidamente tenemos hoy a la licenciada Adri, le decimos cariñosamente Adriana Aristizábal. Ella es de Colombia, vivió algún tiempo acá en México, pero tuvo que trasladarse con su familia allá en Colombia y qué bueno que está con nosotros y es parte de esta clínica del alma y nos va a traer una conferencia que se llama Impacto de los vínculos afectivos en la salud mental. Yo creo que hoy va a ser un buen día y queremos dejarte tu tiempo, Adriana, y bienvenida. Muchas gracias, pastora, y gracias a todos los que están conectados. Pues esperamos que este sea un tiempo muy óptimo y cualquier pregunta vayan tomando nota
y al final pues las compartimos y damos respuestas. Voy a compartirles entonces la presentación. Me confirman una vez la vean, por favor. Bueno, muy bien. Si ustedes ven esta imagen, en la esquina inferior izquierda hay un patico. Ese patico está observando este lago profundo y tal vez esta imagen para cada uno de nosotros representa algo muy distinto. Y bueno, yo quise tomar esta imagen para que representara un poco la forma en que nosotros nos vinculamos unos a otros y con cosas, con objetos. Esta foto la tomé en Rusia, en Moscú, después de caminar cerca de 6 horas. 6 horas, ya estaba súper agotada, no daba un paso y llegué a este escenario y este escenario me produjo tanta paz. Y al ver ese patico, cómo observaba su majestuoso lago, yo dije, qué lindo es. Nosotros tenemos la decisión. En ese momento si me enfocaba en lo cansada que estaba, en lo agotada, o si ponía mi atención en la belleza de este panorama. Bien, como pueden ver en la imagen, allí están mis contactos, cualquier cosa en las que yo les pueda colaborar, con muchísimo gusto. Espero seguir en comunicación al respecto. ¿Cómo surgió este tema de los vínculos afectivos y la manera como han impactado en la salud mental de las personas? Llevo cerca de 16 años trabajando con el tema de los vínculos afectivos. Empecé trabajando vínculos afectivos con niños abusados sexualmente. Después trabajé un poco de los vínculos afectivos con niños y niñas afectados por el VIH. SIDA, no que sean portadores, sino que eran hijos de padres portadores, y también un poco de los vínculos afectivos con adolescentes que intentaban suicidarse, la relación de los vínculos afectivos entre mujeres mayas, trabajadoras, independientes y tradicionales. Y finalmente, que ustedes pueden ver en esta imagen, trabajé el tema de las mujeres en prisión. Esto lo llevo trabajando desde el año 2015 y ha sido una experiencia muy linda. Cuando estuve en Barcelona realizando mi doctorado, pude investigar un poco acerca de las historias de vida de mujeres que han estado en prisión. Entrevisté cerca de 113 mujeres que habían estado en la cárcel de Barcelona, en la cárcel de Montevideo, Uruguay, en la cárcel de Oaxaca, México, en Colombia, en San Cristóbal y en Florencia. Y bueno, encontré un mix de mujeres maravillosas, preciosas, que me enseñaron muchísimo. Pero ellas me mostraron que había una cárcel física, que era la que ellas estaban, pero había también una cárcel mental. Y esa cárcel mental era mucho más profunda, porque muchas de las que estaban en prisión estaban libres en su mente, pero muchas de las que estaban fuera de la cárcel estaban aprisionadas en su mente. Y bueno, indagando por qué las mujeres delinquen, empecé a encontrar una fuerza muy, muy grande en los vínculos afectivos. Una de las historias que más me impactó fue una mexicana, preciosa, hermosa, joven, que la entrevisté en la cárcel de Colombia porque tuvo una hija con labio leporino. Ella necesitaba conseguir un dinero para hacerle la cirugía a su hija antes de que cumpliera 4 años. Y bueno, en medio de las circunstancias, no tuvo el apoyo de muchas personas y tomó una decisión guiada por una amiga, un vínculo, para salvarle la vida a su hija, o para más bien para darle otro estilo de vida a su hija, un vínculo, y accedió a viajar con droga en sus senos. Llegó a Colombia, le hicieron una cirugía, le aplicaron 5 kilos de drogas en sus senos, se le infectaron y en la cárcel tuvo que acudir al médico y allí no pudo llegar a su destino y llegó a la cárcel, donde dejó de ver a su hija durante 5 años y pues aprendió y sufrió toda la situación tan difícil. Entonces miremos cómo un vínculo nos puede llevar a tomar decisiones positivas como también decisiones negativas. Los vínculos
son la cuestión más fuerte que Dios nos ha permitido tener y manejar y que si no sabemos usar, nos pueden llevar a una vía muy, muy contraria. Entonces cerré con las mujeres, pero después en consultas psicológicas con hombres también, empecé a encontrar que los hombres también tenían estas dificultades o estos enfrentamientos con la manera de relacionarse con otros y con otro. Estoy hablando de un sujeto social como de un objeto social. Y aquí es donde quiero compartirles la definición a la que llegué de los vínculos afectivos. Esta definición la vine construyendo teóricamente, que tiene que ver con todo proceso de relación que se da entre sujetos y objetos sociales, marcado por una carga emocional que le atribuye significados propios y que moviliza la acción de las partes o de una de las partes que se relacionan entre sí. Esta frase la he organizado y la he resumido como abajo ustedes lo pueden ver en esos cuadritos, en esos rectángulos. Entonces tenemos sujetos y objetos sociales. Usted y yo somos sujetos, sujetos sociales que nos construimos cuando nos relacionamos con otros. Pero hay objetos sociales que pueden ser considerados. El teléfono celular puede ser considerado un vaso, un objeto social, la Biblia, un objeto social, una casa, un espacio social. Entonces nosotros nos vinculamos no solo con personas, también nos vinculamos con objetos. Y este vínculo afectivo, como su nombre lo indica, afectivo, tiene una carga emocional dada por los significados que le atribuimos al objeto o al sujeto. Entonces, si para mí este vaso significa mi vida, significa mi despertar, significa mi dicha, significa mi alegría, ese significado que yo le atribuyo a este vaso también va a representar la forma en que yo me voy a relacionar con este vaso. Por ejemplo, si llego a una casa y digo no puedo tomar nada si no es en mi propio vaso, ya es una acción que es dada a partir de esa carga emocional dada en este significado que le ha atribuido a un vaso. Por eso, los vínculos afectivos son una cuestión muy subjetiva, son muy personal. Todos no le atribuyen el mismo significado a cada cosa. Si algunos de ustedes tienen una Biblia, para cada uno la Biblia puede representar algo distinto. Para algunos quizás las tienen abiertas y la ven de vez en cuando, para otros todos los días, para otro es parte de, y esto no es bueno ni es malo. Lo que es bueno o es malo, finalmente, ¿cuál es la acción a la que nos conduce este vínculo? ¿Sí? Entonces yo puedo estar todos los días leyendo la Biblia, pero si cuando la estoy leyendo mis acciones están orientadas hacia algo opuesto o distinto de lo que yo estoy tratando de representar en esto, porque para mí quizás puede ser algo muy religioso o quizás puede ser algo muy cercano, muy espiritual. Miremos pues las acciones. Aquí viene un enfoque biopsicosocial que se empezó a estudiar desde las ciencias de la salud desde 1977 y se continuaron estudios bastante profundos de George Engel, que fue el autor de este enfoque o de esta perspectiva. Y él decía, nosotros no podemos entender la salud de un ser humano, salud física, salud mental, desconociendo estos tres componentes, lo biológico, lo psicológico y lo social. Pero posteriormente, muchos autores decían, hay una parte que no logramos encajar en ninguna absolutamente de las tres y que es la parte espiritual, como ustedes lo pueden ver en el centro, ES, espiritual. Y esa parte, ¿por qué? Muchos científicos han encontrado que lo espiritual se ha vuelto un factor de protección para la salud mental y eso no está
muy estudiado, muy profundizado, porque es tan difícil encontrar datos tangibles, verídicos de la parte espiritual, que a veces puede influir lo social, que a veces puede influir la parte física, biológica, la salud física de un ser humano, pero también puede influir bastante la parte psicológica, la manera como se percibe, cómo se relaciona consigo mismo o con otros. En estos tres puntos, lo espiritual que va en el centro, que conecta todas las tres áreas, entonces encontramos diferentes sujetos y objetos con los que podemos relacionarnos. En lo biológico, cada uno de nosotros tiene un cuerpo que nos pertenece. Nadie conoce mejor su cuerpo que cada uno. Nadie conoce mejor sus gustos que cada uno. Tal vez otro puede decir, yo te conozco demasiado, pero realmente nadie puede llegar a conocerle mejor que usted, que ha convivido con usted todos los años de su vida. Entonces, aquí viene un punto, nos vinculamos con nosotros mismos. Pero lo difícil es que nosotros no hemos aprendido a vincularnos con nosotros mismos. No hemos aprendido a apreciar eso tan bonito, tan valioso que tenemos, esos atributos, esas cuestiones que nos hacen especiales, que nos hacen diferentes a los demás. Muchas veces hay gente que se aburre y dice, no sé qué hacer, no tengo ganas de nada, todo me parece igual, me da fastidio todo, no quiero hacer esto, no quiero ir a trabajar, no quiero hacer nada. Y muchas veces estas personas que he atendido también en consulta no tienen esa relación consigo mismos, no han aprendido a disfrutarse. Y esa relación consigo mismo siempre va a estar mediada con esa relación con el Espíritu Santo. Vean que todas se conectan. Lo psicológico, ¿cómo yo me relaciono con un pensamiento? Un pensamiento es solo un pensamiento. Una emoción es solo una emoción. No es mi identidad. Mi identidad es mucho más que un pensamiento. Son muchos pensamientos, son muchas acciones, son muchas historias, es una construcción espiritual también que he hecho conmigo misma. Entonces, en lo psicológico, ¿cómo me relaciono con esa idea que, por ejemplo, alguien me dice, eres excelente manejando una bicicleta? Ese pensamiento que llega a mí de alguna forma, quizás me voy a relacionar con ese pensamiento de una forma distinta, como, ay, no, eso es mentira, no soy buena manejando bicicleta, hago lo básico. O puede ser una relación distinta, ah, qué chévere, puedo manejar bicicleta quizás de una manera que no me había dado cuenta que otros perciben como muy buena. Qué idea tan bonita. Y alimento esa idea y perfecciono mi estrategia y así sucesivamente. Como en lo social nos relacionamos con otras personas, pero también nos relacionamos con actividades. ¿Cómo usted se relaciona con su trabajo, con lo que hace día a día? ¿Cómo se relaciona con los objetos que tiene a su alrededor? Para usted su cama es una cama normal, o tiene una relación también con su cama como un regalo especial que le permite descansar, con un colchón confortable, con un espacio, una atmósfera agradable en su habitación, y se relaciona, lo disfruta, lo percibe, lo aplaude o lo pasa desapercibido. Y también en esto, en lo social, lo psicológico, está siempre supeditado, relacionado con lo espiritual. Usted no tendría la cama que tuviera, que tiene, o el colchón que tiene, si no es porque Dios le ha permitido tenerla en cierta forma. Usted no podría manejar una bicicleta si tampoco Dios le hubiera dado esas piernas y esa habilidad de poder manejarla. Entonces, este es el enfoque biopsicosocial con el agregado de lo espiritual que muchos autores mencionaron. Bien, miremos ahora, volvamos otra vez al significado, a la definición de vínculos afectivos, que nos decía que era esa relación entre sujetos y objetos sociales mediada por significados. Estos significados yo quiero que usted y yo les prestemos muchísima atención, y puse allí en rojo en la diapositiva, puse alerta,
porque estos significados son tajantes, son determinantes en la forma como usted se va a relacionar con todo. Y estos significados pueden ser transformados a través de experiencias de vida positivas o negativas. Por ejemplo, usted tiene una mala experiencia montando bicicleta y entonces para usted ya todas las bicicletas van a ser terribles, inalcanzables, inmanejables. Esto puede ser transformado en la medida en que yo también transformo mi manera de ver la bicicleta, es un ejemplo metafórico, o la manera en que yo veo a otra persona o veo las circunstancias de una manera distinta. Por muchos años, quizás yo estaba resistiéndome a enseñar, a ser docente. Y yo había construido un significado porque crecí, me desarrollé en un colegio normalista y creía que no era lo que yo quería realizar porque veía cómo mis maestros sufrían. Mis maestros sufrían con los compañeritos que no hacían caso, que se subían en las mesas, que hablaban todo el tiempo, que salían, que entraban. Y yo decía, no, yo no quiero vivir esto, yo no quiero ser docente, no quiero enseñar nunca, nunca, nunca. Y construir este significado de que la docencia no era buena, de que la docencia era desgastante, de que la docencia siempre iba a tener que lidiar con estudiantes bastante difíciles. Y ese significado a partir de una experiencia personal que consideraba no positiva, me llevaba a vincularme con la docencia de una forma negativa. Pero a medida que fue transcurriendo el tiempo, y Dios permitió que fuera eh, movida a enseñar algunas cosas, empecé a mirar la otra parte en la experiencia. Cuando me mandaron a hacer mis prácticas con los niños y empecé a ver que no todos eran niños desobedientes, que había muchos más niños obedientes, atentos, dispuestos. Entonces mi significado sobre la docencia empezó a cambiar de tal punto que ya llevo 17 años enseñando y lo hago con mucha pasión, con mucho gusto. Ahora, un significado errado conduce a una carga emocional dependiente, dañina e insana. También yo podría, si hubiera seguido con ese significado que yo construí desde muy niña, muy joven, seguramente mientras desarrolle la docencia, establecería una dependencia exclusivamente económica, pero también sería dañino y desgastante para mí, porque lo haría por obligación. Ahora yo les pregunto, en muchas relaciones de pareja esto sucede. Cuando se relacionan y construyen un significado errado, construyen ese significado de que aunque me pegue yo voy a seguir o aunque me maltrate yo voy a seguir, se empiezan a construir significados de que algún día esto va a cambiar, algún día esto va sin hacer nada, sin movilizar nada y empieza a generar dependencias que empiezan a tolerar y aceptar la violencia y esto no es positivo, no es benéfico para las personas. Ahora, la carga emocional. Aquí también ustedes pueden ver que puse en rojo alerta. Esta carga es alimentada o transformada por los significados. Recuerden, no hay nada que llegue a la emoción que primero no haya sido construido en su mente. Si usted tiene una emoción negativa hacia algo o hacia alguien, piense qué es lo que está pensando sobre ese algo o ese alguien. Y si usted está pensando algo errado, negativo de su jefe, del pastor, de su padre, de su hermano, de quien sea, piense cuál es el significado que lo está moviendo a relacionarse de esa forma, con esa carga tan pesada, porque la carga emocional es pesada. Una carga emocional dependiente, dañina, insana, promueve acciones enfermizas. Recuerdo una de las historias que encontré dentro de las mujeres en la prisión, una mujer que había sido maltratada durante toda su niñez, había sido abusada sexualmente, maltratada por sus padres, tíos, hermanos, y lo que ella quería era escapar de su casa. Encuentra un hombre que le promete muchas cosas, se va con el hombre y
en la vivienda con el hombre empieza a vivir cosas peores de las que había vivido en la infancia. Entonces, otra vez vuelve a repetir la historia y ella queriendo otra vez salir de esta relación con el hombre, cae en una relación donde le dicen, vámonos de mula para España. La entrevisté en España. Y allí toda la vida va a cambiar, el paraíso, el mundo mágico europeo, y llega, y en esa relación llega a la cárcel. Entonces ella va construyendo en medio de la violencia relaciones dependientes emocionalmente. Cuando una relación se vuelve dependiente emocionalmente, cuando tú identificas que las emociones son muy negativas y no logras hacer esos cambios, no logras ver otra opción porque sientes esa necesidad o sientes que ya no hay otra opción más que esta emoción negativa, dañina, insana que produce este vínculo. La carga emocional bloquea la percepción cuando se valora un solo vínculo y se prioriza sobre el resto de vínculos. Vuelvo al tema del vaso. Resulta que para mí es un ejemplo, este vaso, tengo una percepción tan positiva de este vaso porque me lo regaló alguien muy especial, porque es muy importante este vaso para mí, porque en él disfruto tomar el café de la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Y me lleva a bloquear mi percepción de ver que otro vaso que no es de porcelana, sino de plástico liviano, no es tan valioso. No alcanzo a percibir que este vaso, que es de plástico, tiene las mismas funciones de esta, incluso mejor en muchos aspectos, porque es un plástico que no atenta contra el medio ambiente, bueno, etcétera, y porque es más liviano, y porque es fácil de llevar, y porque se convierte en la etapa de un termo. Esto, cuando yo establezco estas cargas emocionales dañinas, me llevan a olvidar lo que hay alrededor. Muchas veces cuando yo he establecido la carga emocional o el significado con la carga emocional y con ello el vínculo errado con un pensamiento negativo de que yo no voy a poder, no voy a lograr superarme, no voy a salir adelante, me lleva a olvidar que he podido lograr muchas cosas, que tengo talentos para otras, que tengo gente y familia hermosa que está a mi alrededor. Entonces, esto de priorizar una cosa, un vínculo negativo, nos lleva a olvidar todos los vínculos positivos que tenemos alrededor. Muchas mujeres que entrevisté en la cárcel justamente priorizaron ese vínculo dañino o ese vínculo que las llevaba a acciones dañinas, a acciones negativas, y olvidaron todas las otras opciones. Tal vez la mujer que accedió a viajar a Colombia y transportar droga en sus senos, olvidó que aunque no podía darle a su hija esa reconstrucción del labio leporino, esa cirugía, iba a poder gozar de sus años de infancia mucho, mucho tiempo si no accedía a eso. Ahora, las acciones, también alerta. Las acciones como resultado de esos significados con esa carga emocional que me genera una acción, una opción. Estas acciones estimulan o suprimen las expresiones de amor. Tengamos muy en cuenta este punto, porque si mi significado es negativo, mi carga emocional va a ser negativa, va a ser un fastidio tener que tomar en ese vaso de plástico y va a suprimir mi capacidad de expresar gratitud por este vaso que tengo en mis manos, que no es el de cerámica. ¿Sí? Así pasa en todo tipo de vínculo y en todo tipo de relaciones. Las acciones promueven acciones violentas cuando se siente vulnerable. Y esto sucede mucho, mucho en los tipos de relaciones dañinas y conflictivas, donde las acciones violentas vienen después de episodios donde se han construido significados
muy negativos a partir de experiencias con carga emocional negativa que nos lleva al último punto de estallar en actos violentos. Yo he atendido muchas mujeres y también hombres que en un momento estallan y cuando estallan violentan al otro y dicen no quería hacerlo. Pero ese no quería hacerlo es porque viene también un episodio, una carga de emociones previas que han sido acumuladas y que en el momento de estallar es porque ya han tocado el tope de la vulnerabilidad. Influyen sobre la percepción del yo. Si yo rechazo este vaso y digo, no, yo no tomo en este vaso porque es de plástico, voy construyendo una percepción errada sobre mí, una percepción pedante, una percepción hostil, una percepción que me lleva a tomar también, a, a dejar de valorar y de disfrutar otro tipo de relaciones. Ahora, basado en estos estudios que he venido realizando durante tantos años, he llegado a la construcción de estas 5 categorías, que son 5 tipos de vínculos. El vínculo poético, el comodín, el hostigante, el supresor y el moldeador o modelador. Estos tipos de vínculos los podemos estudiar en otra sesión a profundidad, pero básicamente les voy a contar. Surgen sobre todo cuando hay una reciprocidad. Yo no puedo recibir de este vaso ni de este vaso un afecto, una palabra dulce, no puedo recibir nada romántico. Entonces, la diferencia que yo establezco con los objetos sociales y los sujetos sociales es que con los objetos yo me alimento en este vínculo a partir del beneficio que me producen. Pero con los sujetos sociales yo me relaciono en una reciprocidad. Eso es lo que marca la diferencia. Pero con ambos yo establezco un vínculo. Estos son más los vínculos donde hay una reciprocidad. El primero, el vínculo poético, es donde todo es hermoso. Todo es bonito, todo es perfecto, donde hay demasiados elogios, demasiados abrazos, demasiadas expresiones afectivas maravillosas, hermosas, y todo es romántico, todo es perfecto. Si vemos a la madre que acaba de tener a su hijo es perfecto, es hermoso, esa nariz, esos ojitos, esos dientecitos, ese cabello, esas orejitas, y todo es precioso. Y aún el niño pequeño, y entonces la madre en su expresión, en su vínculo romántico, solo le ve lo positivo. Y el niño llora y la despierta a la madrugada, pero es tan lindo, es tan hermoso y es muy poético ese vínculo. Llega el otro vínculo, que es el vínculo comodín. Como su nombre lo indica, es ese comodín que se ajusta a todas las necesidades, ¿sí? Entonces tenemos muchas veces este vínculo con los jefes y ajustan una postura con el jefe a lo que el jefe quiere. Es que no me gusta que se deje esta mesa sin los papeles de la reunión. Tranquilo, jefe, para la próxima se lo tengo. Es un vínculo comodín. Es que no me gusta que saludes de esa forma. No se preocupe, jefe, no voy a saludar de esa forma. Es un ejemplo en esta relación con el jefe, pero también se dan entre las relaciones. Muchas personas, hombres y mujeres, cuando están en esa etapa de conquista, utilizan este vínculo de comodín y se ajustan a lo que la otra persona quiere, hombre o mujer. Entonces, quiere una persona callada, entonces pues es más silenciosa. Quiere una persona extrovertida, entonces hace chistes aunque sea bobos. Y así sucesivamente, este vínculo comodín empieza a establecer un objetivo y es obtener la reciprocidad del otro, aunque no sea una verdad, aunque esté basado simplemente en unas apariencias o comodines que se ajustan a la necesidad del otro. El vínculo hostigante es este vínculo que demanda demasiada atención. Este vínculo hostigante es el que espera del otro una responsabilidad que solo nos contribuye a nosotros. Me encanta la frase que Joyce Meyer repite con mucha frecuencia y ella dice, deja de darle al otro la responsabilidad de hacerte feliz. Entonces vemos muchos padres que esperan que sus hijos
les atiendan, les llamen todos los días, les cumplan el deseo de esto, de comprar lo otro, de tener lo otro, de que, o que por qué no me dijo, por qué no me avisó, por qué no me llamó, porque, y ya los hijos de 40, 50 años. Es un vínculo hostigante, es un vínculo demandante. Exige que el otro me complazca, me haga feliz, me haga sentir plena. Y esto yo lo digo para que ustedes observen el tipo de relación que hay a su alrededor, pero también el tipo de relación que ustedes están dando a los de su alrededor. Le demandan al otro por qué me sirvió café y no le echó leche. ¿Por qué no le echó leche? Si sabe que me gusta la leche. Estoy demandando demasiado sobre el otro cuando el otro también tiene de pronto sus necesidades, está apurada por ir al trabajo, apurada por ir al trabajo o demás. O la mamá que exige que estén pendiente de ella o el papá que exige que le estén llamando cuando sus hijos ya tienen otros compromisos, otras responsabilidades. El vínculo supresor es un vínculo muy violento, es un vínculo que suprime al otro. Lastimosamente este vínculo lo vemos desde muy pequeños, con padres a niños, cuando empiezan a decirles, es que usted no sabe hacer nada, le pedí que trajera unas tijeras, no, esta cosa que esto no es tijeras. Y empiezan a suprimir al hijo por errores pequeños. Y así sucesivamente, después en otro tipo de relaciones, el jefe supresor, o la hermana supresora o el hermano supresor o la pareja o los tíos, etcétera, cuando en vez de corregir empezamos a demandar perfección y a suprimir al otro la buena intención. Le compra un regalo de cumpleaños y no era lo que quería. Entonces, como no era lo que corría, suprime al otro o a la otra en su intención de dar o expresar algo. Y ya el vínculo modelador, este es el vínculo que deberíamos fortalecer y trabajar, en que nosotros seamos vínculos modeladores para otros y en que otros sean vínculos modeladores para nosotros. ¿En qué consiste este? No es ni comodín, ni hostigante, ni supresor y tiene un toque de poético. Ese toque poético, digo es toque porque si es todo el tiempo poético, no es verdad. Es un vínculo basado en un ideal y no es real. Un vínculo modelador es aquel que es capaz de confrontarte, de enseñarte, de exigirte, pero con respeto. Si le traes las tijeras que no son, en el caso del niño, es capaz de decir, hijo, estas no eran las tijeras que te estaba pidiendo, pero gracias por obedecerme y atender mi petición. Es un vínculo que construye todo el tiempo, no que complace todo el tiempo, no. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Si en nuestra posición de hijos nuestros padres están demandando demasiado y todo el tiempo, pues para tenerlos contentos y aparentemente sanos, los estamos complaciendo, no somos un vínculo modelador. Estamos siendo un vínculo comodín. Y el vínculo modelador siempre es moldeado cuando moldea a otros. Es importantísimo. Bien, esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque estos tipos de vínculos están generando efectos en la salud mental y efectos bastante graves. Viene, por ejemplo, el caso de la depresión. A mí me sorprende que cada vez hay más y más casos de depresión y hay una cuestión que es muy distinta, yo quiero que la tengan muy clara, es muy sencillo encontrar personas que se han entristecido, que tienen momentos, crisis, episodios y tienen un bajón de nota. Eso es normal, es parte de la vida, no es depresión. Depresión está diagnosticada cuando ya afecta la calidad de vida. ¿Y qué es lo que pasa? Con este tipo de vínculos empezamos a encontrar este tipo de problemas de salud mental que no favorecen nuestra cotidianidad. Me sorprendió muchísimo analizando los casos de intentos de suicidio, encontrar que las razones principales por las que las personas intentan suicidarse tienen que ver, uno,
con problemas en las relaciones de pareja, 2, problemas en las relaciones de la familia, y 3, que está alimentando estas 2, seguramente, la depresión. Entonces, esto nos está indicando una alerta impresionante. Cómo nosotros estamos llegando al punto de que la depresión se vuelva un estilo de vida cuando dejamos que las cosas que antes nos importaban ya no nos importen, o cuando nos dejamos llevar por las emociones que van permeando y no sabemos enfrentar esos significados y esas cargas emocionales dadas por los vínculos. La ansiedad es otro de los factores. Las adicciones, ahora está muy expuesta las adicciones a la alimentación. En algún tiempo lo denominábamos trastornos de alimentación, pero ya ahorita no es en general a la alimentación, sino que hay personas que han adquirido adicciones a una cosa específica: adicción al café, adicción al chocolate, adicción al pollo, adicción a la hamburguesa, adicción a todo lo que tenga grasa, adicción a la Coca-Cola, y son adicciones específicas que nos están representando una alerta. Hey, hey, hay algo que no está fallando, no está funcionando en la manera en que te estás relacionando con otros o con otro. ¿Cómo yo me relaciono con el café? La relación que he establecido con el café es una relación especial porque le tengo límites. Después de las 4 de la tarde no puedo tomar café, y ya se lo he dicho al café. Es una broma. Ya le he dicho que no me visite después de las 4 de la tarde porque me causa insomnio. Entonces, esta relación que he establecido con el café, donde no es recíproca, donde es una relación que yo establezco a partir del beneficio que me produce, es una relación con límites. Y así sucesivamente. Si usted sabe que lo que le hace daño es el dulce, porque le pone en malestar, le sube el azúcar, etcétera, aprenda a establecer esos límites con eso que le gusta, con ese vínculo que ha establecido con esto. Y asimismo con el trabajo, los juegos, el deporte. Hoy en día me parece impresionante encontrar tantas personas adictas a los juegos en Internet. Esto está tomando mucha fuerza en los últimos tiempos. El suicidio, como lo había dicho, las otras enfermedades que muchas veces son somáticas. Por eso los homeópatas han tomado tanta fuerza, porque justamente quizás lo que decía un filósofo: lo que el cuerpo calla, el alma, lo que el alma calla, el cuerpo lo grita a través de alguna enfermedad, y los delitos. Pero ¿qué es lo que pasa? Miremos esto también desde un enfoque espiritual. Si vemos en la Biblia, también vamos a encontrar este tipo de vínculos. Miremos, por ejemplo, el vínculo de Caín-Abel en Génesis 4. ¿Cómo se relacionó Caín con Abel y Abel con Caín? Pero los dos, esta relación entre los dos estaba mediada por la relación con el padre. Entonces, la relación con el padre tenía algo muy especial, y es que Abel hizo sacrificios especiales, lo mejor, lo más hermoso, lo más bello, lo mejor de su ganado se lo otorgó a su padre, y resulta que Caín no. Y esto empieza a generar una envidia, y finalmente, ¿a qué lleva este vínculo dañino mediado por la envidia? A la muerte. Viene después la relación que Esaú estableció con la progenitura. Miren, progenitura diríamos que es una condición, una herencia, una bendición, una idea. ¿Cómo llamamos la progenitura? ¿Cómo Esaú se relaciona con la progenitura, que la considera algo nada, algo ligera? Al punto de que cuando Jacob le propone vender la primogenitura por un plato de lentejas, para Esaú esa relación con la progenitura no era importante. Dame el plato de lentejas. Para Esaú primaba esa relación que él establecía con su satisfacción física en el momento, que con la primogenitura. Diferente a Jacob,
que él estaba dispuesto a negociar su plato de lentejas por la primogenitura, porque estableció una relación especial. Y eso muchas veces pasa. Muchas veces algunas personas ven en usted talentos maravillosos o la ven como una persona increíble, maravillosa, con unas capacidades extraordinarias de expresarse, de comunicarse, de hacer, de movilizar, de cocinar, de llevar. Y en esas cosas que otros ven, quizás ustedes no las están viendo, no las están valorando y no están estableciendo una relación óptima con esos dones, talentos, capacidades que Dios les ha dado. Y otros tienen la capacidad de verlos, pero ustedes no. ¿Cómo se relacionó José con los sueños? José tuvo un sueño y lo amó. Lo amó tanto ese sueño que lo quiso compartir con tanta alegría con sus hermanos y sus padres. Pero la relación que los hermanos establecieron con los sueños de José fue distinta. Para José era un objetivo hermoso, era una meta preciosa, pero para los hermanos representaban los sueños de Jesús, de José, esclavitud. Entonces, cómo la forma en que se relacionó José con los sueños le permitió llegar y vencer todo el proceso que él tuvo que pasar cuando lo vendieron, llegó a la cárcel, pasó a después a ser el gobernador. Todo ese proceso lo lleva a alcanzar ese punto al que quería llegar, ese meta, ese objetivo. Pero para los hermanos, los sueños de José fueron una alerta de derrota y por eso se ocuparon ellos mismos de tomar acciones negativas respecto a la relación que establecieron con los sueños de José y José. Sansón, su cabello, también asimismo. Sansón tenía algo especial en su cabello, era un don, era un talento maravilloso que tenía. Pero llegó el punto en que ese vínculo que él había establecido con ese cabello, con ese don especial, pasó a ser menos importante. Menos importante que lo negoció, bueno, simbólicamente, hablando metafóricamente, porque se enamoró y porque terminó finalmente dejando que la mujer de la que se enamoró cortara su cabello y perdió su fuerza y demás. ¿Cuántas veces ustedes no tienen cosas maravillosas, extraordinarias, que negocian por emociones? Que negocian un vínculo fuerte, grande, que los va a acompañar hasta el último de sus días y lo negocian por un vínculo débil, que tal vez pueda ser un vínculo temporal. Así sucesivamente les puedo contar el resto, pero me encantó la última en el Nuevo Testamento, la relación, el vínculo que Pablo estableció con la cárcel. La cárcel era un lugar eh, era un lugar hostil, no era una mansión, no era un lugar de descanso, de spa. Eso no era la cárcel. Pero Pablo hizo de ese vínculo que le tocó, porque él no eligió ir a la cárcel, él no dijo, venga, llévenme a la cárcel. Él fue llevado a la cárcel y cuando llegó a la cárcel estableció ese vínculo que estaba mediado por su vínculo con Dios. Y fue cuando dice que es, mejor es vivir en esas condiciones que perder la intimidad o la relación con Dios. Lo dijo en otras palabras. Dijo literalmente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estaba en una cárcel, estaba en un tiempo hostil. El morir es ganancia. Y miren cómo establece de la cárcel una ganancia, un momento de crecer, un momento de encontrar su punto especial para Dios. Ahora, entonces, ¿cómo nosotros logramos manejar los vínculos afectivos? A partir de estas expresiones que he venido analizando durante muchos años,
Lo primero es evaluar nuestros propios vínculos y elegir el peso que otorgamos a cada uno. Me encantó escuchar de casi todas las mujeres que entrevisté, les dije que eran como 130, 113 mujeres. Cuando les dije, díganme por qué ustedes no volverían a la cárcel. Y muchas de ellas me dijeron, definitivamente yo no te puedo asegurar que no volvería a la cárcel. Solo por Dios no volvería a la cárcel. Solo porque Él me sustenta y me aferro a Él. Me aferro a lo que Él tiene para mí. Y fue tan lindo encontrar que muchas de estas mujeres llegaron a la cárcel distantes de Dios, lejos, considerándolo como una religión. Y llegaron a este punto a encontrarse con Dios. Y fue muy lindo. Entonces, cuando nosotros evaluamos los propios vínculos, tenemos que asegurarnos de que el vínculo con Dios sea el vínculo más fuerte. Yo tuve un compañero de trabajo ateo, a quien aprecio muchísimo, y él me decía, lo que a ti te hace mejor laboralmente, aunque él era mejor que yo académicamente, es esa relación que tienes con Dios que yo no tengo. Y esto es lo que a ti te hace especial, es lo que a ti te hace diferente, es lo que te permite superar las pruebas, es lo que te permite superar una tragedia y encontrar en la tragedia una ganancia de aprendizaje, un volver a comenzar. Entonces, cuando evaluamos nuestros propios vínculos, necesitamos ver cuáles son esos vínculos que nos están conduciendo a acciones no favorables, que nos generan una carga emocional no favorable y que están soportados por significados no favorables. Es que yo no voy a poder lograr nada más si no es con esta persona. Entonces, miremos y evaluemos. Segundo, es la conciencia del privilegio temporal. Esa conciencia del privilegio temporal es que a veces creemos que los beneficios que tenemos hoy nos tienen que durar el resto de la vida. Si usted se siente sano o sana hoy, no crea que así va a estar el resto de la vida. Tampoco estoy diciendo que se va a enfermar. No, pero aprenda a disfrutar que hoy está sano. Aprenda a disfrutar que hoy tiene una casa, que hoy tiene una cama donde dormir, que hoy tiene a su familia viva y cerca, ayudándole, soportando. Esa conciencia temporal de que hoy tiene un traje, hoy tiene un abrigo que le cubre del frío, hoy tiene un ventilador, un aire acondicionado que le ayuda con el calor. Entonces, ese privilegio temporal, usted necesita empezar a encontrarle el valor y a vincularse de una manera especial sin generar dependencias, sabiendo que esa persona que representa muchísimo para usted no es de su propiedad y que solo Dios puede determinar hasta cuánto va a estar con vida cerca de usted o no. Y el tercero es la acción de mejora constante, es entrenar la mente. Si usted es consciente que ha establecido un vínculo negativo con la comida, por ejemplo, o con el trabajo, o con el deporte, o con alguna actividad, o con el vaso, como sea, si usted es consciente y ha intentado trabajar en ese vínculo para que ya no sea su vínculo prioritario y para cuando sienta ese deseo, come, vaya y coma, o vamos, haz deporte, vaya y deje todo por hacer deporte, o duerma, no me quiero despertar ni a orar y quiero seguir durmiendo y quiero seguir durmiendo. Y si ya he intentado manejar esa vinculación no favorable con una persona o con un objeto, no se canse de intentarlo. Sepa que tiene que entrenar su mente y por eso necesita constantemente esa intimidad con Dios, la lectura, la meditación
en la palabra, pero una meditación profunda. No lea la Biblia por ser un conocedor de la Biblia históricamente. Lea la Biblia porque cree que en la Biblia hay verdades que a usted le ayudan a superar las situaciones difíciles, porque cree que algo fue escrito para usted y que usted puede tomarlo y vivir conforme a eso. Entrene su mente a partir de sus pensamientos, de lo que lee, de lo que escucha, de lo que habla, de lo que mira, de las personas con que comparte. Si todo el tiempo usted está tratando de generar pensamientos positivos, una calidad de vida positiva, pero vive rodeado o rodeada de personas negativas, pesimistas, todo el tiempo, entonces su entrenamiento va a ser muy difícil. Es como el que quiere entrenar sus músculos y se va a hacer deporte, pero saliendo se encuentra con personas que le encantan las hamburguesas, las pizzas, las arepas, las gorditas, los panuchos, etcétera, entonces pues no le va a favorecer. Entonces también tiene que propiciar que su ambiente sea favorable para estos nuevos vínculos. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia respecto a esto? Colosenses 3:14 nos dice, y sobre todas estas cosas, vistámonos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, desde la primera diapositiva, vengo hablándoles sobre vínculos afectivos. Y aquí resumo con lo que la Biblia dice, ¿cuál es el vínculo perfecto? Es el amor. Pero ahora, mirando qué es el amor, entonces para yo establecer una relación óptima de amor con un vaso o con una persona o con un objeto en particular. La primera vez que yo leí este versículo del amor que está en Colosenses 3, de 4 al 8, yo tenía alrededor de 18 años. Y cuando lo leí, yo decía, uy, qué definición tan masoquista del amor. Yo decía, en medio de mi ignorancia, decía, Dios es masoquista. Quiere que seamos masoquistas, que nos den duro, que nos hagan sufrir, porque eso es el amor. Pero no, ahora les puedo contar, muchos años después, que este amor, cuando habla de que es sufrido, es porque todo el tiempo su ego va a estar golpeado. No va a llegar un momento en el que su ego se sienta pleno, feliz, satisfecho y absoluto. Para que su ego se sienta pleno, satisfecho, feliz, absoluto, usted está en el paraíso. Usted debería ya estar muerto, descansando, y Jesús ya había regresado y estaría pleno. Pero mientras usted esté en esta tierra, siempre va a encontrar cosas que no le favorecen. Entonces, si es en un lugar que está haciendo mucho frío, como en Bogotá, entonces es demasiado frío, que me da mucha dificultad levantarme a hacer deporte, pero si es mucho calor, pues es demasiado calor y también me da dificultad de hacer deporte con ese calor tan impresionante, y siempre voy a encontrar cosas que no favorecen ese estado pleno y absoluto. Además, esto hablando de solamente hechos, pero si lo hablamos de personas, siempre a su alrededor va a encontrar personas con quienes va a tener diferencias. Usted no puede decir que aunque ame a su madre o a su padre con todo su corazón, ellos son perfectos, hermosos, divinos, o sus hijos, porque ellos también tienen sus días de explosión, tienen sus días de demasiado silencio, tienen sus días de demasiadas palabras que a veces quizás se pueden volver ofensivas, tienen sus momentos difíciles. Entonces, el amor es sufrido, porque porque el vínculo, no hay un vínculo que nos vaya a satisfacer 100% absolutamente. Incluso en el vínculo con Dios. ¿Qué tal donde Dios les hablara todo el tiempo que usted quiera? Señor, háblame y dime ya qué quieres que yo haga en esto, y ya Dios te dice, ok, primero sigue esto, segundo esto, coge el tren, vea eso.
pero Dios no es así. También el amor con el Señor es sufrido cuando le haces una pregunta y Él calla y Él no te responde inmediatamente y Él te deja y te observa, te sigue amando, pero deja que aprendas. Yo le decía hace poco a una amiga, le decía, extraño la época de la infancia espiritual. La infancia espiritual cuando uno le decía, Dios, dame esto, y ¡pum! Dios se lo daba. Señor, ayúdame con esto, y ¡pum! Dios se lo daba. Señor, ¿qué hago con esto? Y ¡pum! Dios te decía. O sea, era una cosa tan rápida, porque así es con los niños. Los niños están aprendiendo. Pero cuando ya vamos madurando, ¿qué es lo que pasa? Dios no nos trata como niños. Dios nos trata como maduros y que nuestra psicología, nuestra mente madure hasta el punto en que aprendamos a elegir qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Y bueno, el resto de definiciones, siempre un vínculo es bueno, te genera un beneficio, tú generas un beneficio, yo lavo el vaso, lo mantengo limpio, lo mantengo aseado, es un ejemplo nada más metafórico. No tiene envidia. ¿Por qué ha de tenerla? Si el otro tiene talentos, tú también los tienes. Lo tienes. Si el otro tiene peros, tú también tienes peros. No es jactancioso, no se envanece. ¿Por qué ha de ser jactancioso? ¿Por qué ha de envanecerse? Si todos, como decía el filósofo Emerson, decía, cada persona que conozco es una persona que es superior a mí porque en algún sentido tengo algo que aprender de ella. En eso que tengo que aprender de ella es superior a mí. Y si usted ve a su alrededor, cada persona que hay a su alrededor tiene algo que enseñarle. Y eso en lo que tiene que enseñarle lo hace superior a usted porque está como aprendiz. No hace nada indebido, no hago nada indebido, no busco lo suyo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Todos vamos a cometer errores y todos necesitamos constantemente reconocer nuestra condición, pero hay que tener en cuenta que los límites establecen que el error no se vuelva una permisión de la violencia y tienen que tener mucho cuidado con eso. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Vuelve otra vez a decir lo del primer punto. Todo lo sufre. ¿Y por qué todo lo sufre? Volvemos al mismo punto. Porque mientras estemos en esta tierra no vamos a encontrar el ideal de vida. A mí me cuestiona mucho mis pacientes, a veces cuando trabajo con ellos, porque tienen ideales de matrimonio muy altos, ideales de trabajos muy altos, ideales de familias muy altos, y no aprenden a valorar lo que tienen. Entonces, en ese no aprender a valorar lo que tienen, se sufre más, porque se siente más frustrado. Y todo lo cree es creer con cada paciente que yo me siento, yo siempre creo que algo nuevo puede pasar y que eso que puede pasar, que quizás usted lleva 10 años intentando dejar de comer chocolate, pero quizás 10 años intentándolo de la misma forma. Para eso necesita empezar a construir nuevas estrategias y nuevas formas de cómo relacionarse con el chocolate. Un ejemplo. Todo lo espera, todo lo soporta y el amor nunca deja de ser. Establezcan qué vínculos son los que merecen estar a su alrededor y cuáles no. Ustedes tienen la potestad, la capacidad de elegir con qué se relacionan. Ah, sí, con que me gusta mucho es este vaso. Vuelvo otra vez al mismo tema del vaso. Al punto en que lloro cuando no tengo este vaso, hablando simbólicamente, entonces mi relación con este vaso no es favorable, porque mi relación con este vaso me está llevando a acciones dañinas contra mi propia integridad. Bien, entonces así terminamos con esta frase, que justo la construí en el 2020 después de tener un recorrido con el tema de los vínculos, que decía, nada nos hace más sensibles
más fuertes, más humanos y más felices que los vínculos. Invertir en cada vínculo es aprender a decir sí, no, quédate, aléjate, te amo, a lo correcto o a la persona correcta en el momento correcto. Allí les dejo para reflexionar. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy. Permítame, prendo la luz. Es un maravilloso tema definitivamente el que nos acabamos de escuchar. Yo creo que todos estamos realmente analizando toda esta información. Muchísimas gracias. Y en este tiempo es para que tú puedas hacer las preguntas si la doctora nos pudiera apoyar en este momento. Ya saben que nos está apoyando desde Colombia, entonces sí, levanta tu manita y yo puedo verte o escribe la pregunta por el chat. Ahora, yo creo que sin duda dice, hola doctora, ¿es autora de algún libro? Le comenta, no tiene nombre, dice Oppo, es el nombre del celular. Gracias. Pues justamente estoy escribiendo un libro que se llama Relaciones peligrosas, el poder de los vínculos afectivos. Una vez lo termine, que espero hacerlo pronto, Dios me permita, lo compartiré con ustedes por si alguno quiere acceder al libro. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Pueden levantar su mano o pueden hacer la pregunta por el chat. También aprovechamos, si es primera vez que nos visitas, que pudieras dejarnos tu teléfono si quieres participar y ser parte de este gran proyecto. Nos dejas tu teléfono, tu nombre completo y de dónde nos visitas. ¿Alguna otra preguntita? No veo manitas aquí. Yo creo que sin duda todos están procesando esta información, de verdad. Hasta a mí me dejó súper, súper, súper interesado cómo una cosa te va agarrando a la otra y cómo uno le va jalando al otro y cómo uno te va llevando al otro, de cosas tan simples hasta lo más complicado, ¿no? Y hasta el amor de Dios, o sea, no, de verdad que es un tema muy, muy hermoso.